Hola mi amigo, mi amiga, bienvenida, bienvenido a este maravilloso canal de reflexiones y esperanza. Estoy muy contento, muy feliz de verte nuevamente en este lugar y alabo el nombre de Dios porque quieres seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es la lección de esta semana, la palabra del Señor, cómo Jesús murió por nosotros. Él murió por nosotros. Así que, ¿estás listo? ¿Estás preparado para recibir esta maravillosa lección? Pues empecemos. El texto principal lo encontramos en San Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo número 15. Nos dice la palabra del Señor. Al igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Qué interesante palabra el Señor le escribió aquí a través del profeta y apóstol San Juan. Esto nos lleva a nosotros a pensar en Moisés, en el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto. El pueblo de Israel, como siempre, dudó del Señor y empezó a culpar a Dios por tantas cosas. Entre ellas, no tenían pan para comer, no tenían agua como ellos querían. Dijeron en esa oportunidad: Señor, estamos obstinados de este pan, estamos hastiados de comer este pan tan liviano. Y tentaron al Señor. Y el Señor permitió que las serpientes venenosas del desierto pudieran morder a cada uno de ellos y muchas personas estaban muriendo. Enseguida fue dado la orden a Moisés de que él colocara y erigiera una serpiente de bronce como símbolo de que todas aquellas personas que pudieran mirarla pudieran ser sanadas. ¿No es esto interesante, mis apreciados amigos? Que muchas veces renegamos de Dios, muchas veces buscamos estar en contra de Dios, pero aún así Dios nos salva. El Señor tomó esa analogía, esa historia que todo Israel conocía, que el mismo Nicodemo conocía porque él estaba hablando con Nicodemo estas palabras, para reflejar lo que él iba a hacer muy pronto en la cruz del Calvario. Él le dijo: como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado o exaltado el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios iba a ser exaltado, pero era a través de la crucifixión. Muchas personas creen que es el simple hecho de levantarse, de que el Señor fue levantado en la cruz. Pero permítanme decirles que no era solamente el acto de elevar algo o elevarlo para que pudieran mirarlo. No simplemente era eso, era que ellos pudieran ver a Jesús exaltado. La palabra que se emplea allí para elevar significa exaltar a Jesús. Así tiene que ser exaltado el Hijo del Hombre. No era simplemente colocarlo arriba para que las personas lo miraran. El Hijo de Dios iba a ser exaltado en la cruz. Todos tenían que verlo. Pero qué vaya manera de ser exaltado. Qué vaya manera, querido amigo, de ser colocado en alto para que muchas personas lo vieran. El Señor le dijo a Nicodemo: para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. En otras versiones dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los manuscritos más antiguos omiten esa palabra, para que se pierda. Porque sencillamente el Señor no quiere que nadie se pierde, sino que todos tengan vida eterna. El Señor no desea, querido amigo, querida amiga, que tú puedas llegar a la perdición. ¿Cómo es que muchas personas ahora mismo están en camino a la perdición? Hay personas que están mal, que tienen pecados ocultos, que viven vidas destrozadas, vidas adictivas, vidas manchadas por el pecado. Están yendo el camino de la perdición, pero el Señor ha dicho: para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Así que la muerte de Jesucristo era una muerte que iba a buscar a todas las personas para que fuesen salvos. Pero mis apreciados, esta muerte no era una muerte que simplemente se le ocurrió al Padre una vez que Adán y Eva pecaron.
Esto era una muerte planificada. Esto era un propósito organizado. El Señor dice su palabra que desde antes la fundación del mundo fue inmolado. Mucho antes que nosotros naciéramos, mucho antes de que el hombre fuese creado, el Señor ya había ideado un plan maravilloso de salvación si el hombre llegara a caer. Muchas personas han dicho, pero ¿y entonces? Si Dios colocó este plan, sabía por qué el hombre iba a caer, sabía que el hombre iba a caer en la tentación, porque entonces Él ya lo ideó. Pero veamos de esta forma, mire qué responsable es nuestro Dios, que a pesar de que el hombre tenía libre albedrío y que Él no lo creó para que fuese un pecador, un mentiroso, un pecador, Dios no lo creó así. Porque Dios nos creó a todos con la capacidad de vivir y vivir eternamente. Pero a pesar de que Él no nos creó así, Él proveyó y una provisión maravillosa de su plan. Lo tenía en su mente. Esto nos demuestra cómo es Dios. Nosotros no habíamos nacido y Él ya sabía cómo salvarnos. Tú no habías nacido, mi querido amigo, y Dios ya sabía cómo te iba a salvar a través de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso nos dice a nosotros, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos por el día de mañana? ¿Por qué nuestra alma se aflige? ¿Por qué nuestros corazones se afligen cuando no sabemos a dónde ir? Cuando todo lo planificado y lo organizado en nuestras vidas realmente carecen de sentido. Esto debe decirnos cómo Dios se interesa por nosotros en lo más mínimo. Él tenía planificada la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para que tú pudieras vivir y vivir eternamente. Cuando Cristo llegó a esta tierra, le dijo estas palabras a Nicodemo. Fue el primero en el registro bíblico que nosotros encontramos que él le dijo que iba a ser muerto. Él advirtió a sus discípulos. En muchas ocasiones el Señor en su palabra demuestra que Él le dijo a sus discípulos que muy pronto el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, en manos de los escribas, de los fariseos, y sería crucificado y sería resucitado. El Señor dio advertencias serias a sus discípulos para que ellos no tuvieran problemas, para que ellos pudieran estar preparados. De la misma manera, el Señor nos dice a nosotros las señales de su venida. El Señor no te deja en tinieblas con respecto a tu futuro. Él ya ha colocado en la palabra los principios, las señales que nosotros debemos tener para estar listos y preparados para el encuentro personal con Él en las nubes de los cielos. Mis apreciados, hemos estado nosotros siendo indiferentes e insolentes a esos llamados, a esas advertencias. ¿Cuán en serio tomas tú las señales que Él ha dado en su palabra? Él nos ha dado señales de que viene pronto y los acontecimientos políticos, sociales que están ocurriendo en este mundo y en tu comunidad reflejan que Cristo viene muy pronto. Saben ustedes, los discípulos no querían ser advertidos. Y es que cuando nosotros no aceptamos la realidad y queremos vivir en la oscuridad e ingenuidad, el futuro será incierto y frustrante. Los discípulos querían ver un Mesías que los libertara del yugo romano, del imperio de la esclavitud que los tenía Roma atados. Querían un Mesías terrenal. Querían que les solucionaran los problemas del momento. Y no entendían que Jesús había venido para solucionar un problema mucho mayor.
Todo el universo sería privilegiado cuando Jesús muriera por segunda vez, pero ellos fueron frustrados. Pensamos que la vida cristiana simplemente nos va a solucionar algunos problemas y que el Señor es como un mago para solucionarnos esas dificultades que tenemos en el momento. Cuando eso no sucede, nos frustramos porque no queremos aceptar la realidad. Queremos vivir en oscuridad. Acepta la palabra de Dios como tal. Acepta el mensaje que Dios te está dando. Y eso lo da tu conciencia. Eso el Señor lo da tu mente. El Señor ya te ha dicho lo que tú tienes que hacer. El Señor ya se ha revelado en su palabra. ¿Por qué tienes que buscar otras fuentes? ¿Por qué tienes que buscar otras maneras de ver las cosas para confirmar, dicen algunos, dicen muchos, la palabra de Dios? Pero cuando realmente quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, y muchas veces las personas son dejadas en la oscuridad. ¿Quieren esto? El Señor se los permite. ¿Quieres pasar por esto? El Señor se los permite. Dios te permite a veces que vayas por el camino de la oscuridad, no porque Él quiera que tú vayas, sino porque tú insistes estar allí, permanecer en el camino de la oscuridad, cuando Él quiere bendecir tu vida, cuando Él desea que tu vida esté en luz, esté en bendición. Uno de los textos más importantes de la Biblia, uno de los textos que más me llama la atención es Primera de Corintios 1:18. La Reina Valera lo reza de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. ¿Saben ustedes que ahora mismo la cruz es un símbolo hermoso? Es el símbolo del cristianismo. Lo podemos ver en las capillas, en los templos, en las catedrales. A veces la gente lo tiene como una joya. Lo podemos ver en las Biblias, en nuestros signarios. Se ve muy bonita la cruz. Pero en el siglo I la cruz no era así. La cruz era el instrumento más horrendo que alguien podía ver. La cruz era una pena capital desfavorable, indignificante, inhumana, que solamente se le aplicaba a todas aquellas personas que se rebelaban públicamente contra el gobierno romano. Nunca se le hacía a un principal romano, a un ciudadano romano. La cruz era colocada para los rebeldes, para los malhechores, para los delincuentes más violentos, más trágicos, y para que la gente entendiera que así se le iba a hacer a aquella persona que fuera como ellos. Así que cuando los gentiles, los judíos, los griegos, miren que Jesús murió en la cruz, están entendiendo que la cruz era una persona que era desdichada. Están entendiendo que era una persona que estaba totalmente fuera de los límites de la sociedad. Hay países que todavía ahora mantienen la pena capital, pero es una situación que se les da a aquella persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes terribles. En ese momento, en el siglo I, la cruz era igual, era para aquellas personas que estaban en contra, públicamente, contra el gobierno e imperio romano. El proceso de la crucifixión era muy penoso y muy doloroso. Cuando alguien era sentenciado a la crucifixión, a menudo tenía que cargar sobre sus hombros una cruz fuerte, una cruz pesada. Más de 100 kilos pesaba la cruz o el transversal. A esa persona se le desnudaba
y estaba por hacer un recorrido desde su juicio o el lugar donde se efectuó su juicio hasta el lugar donde iba a ser totalmente clavado. Todo el mundo se acercaba para ver. En una sociedad donde no había televisión, donde no había internet, la gente encontraba algo que ver cuando muchas personas eran crucificadas. Y todos salían las multitudes que no tenían nada que hacer. Los holgazanes salían a ver a esa persona que estaba siendo crucificada. Qué terrible. Más el dolor de los clavos que se le enterraban en las muñecas. Las personas totalmente quedaban inmóviles. Los crucificados podían durar días allí agonizando. Totalmente morían por deshidratación. Ellos tenían que elegir entre respirar o tal vez dejar de respirar. Así que cada respiro, cada inhalación del oxígeno le costaba un gran dolor. Toda esa tortura experimentaban los que eran crucificados. Por eso el apóstol San Pablo dijo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Debemos ponernos en los zapatos de ellos. Para ellos un crucificado era una persona más desagradable. Para los judíos era alguien que era maldito por Dios, desechado por su comunidad, rechazado por su propio pueblo. Por eso los judíos no podían entender que cómo era que una persona que había sido rechazada por Dios, rechazada por su propio pueblo, maldito por Dios, pudiera ser el Salvador del mundo. Eso era una estupidez, decían. Era una ridiculez completamente. La persona debía tener 4 dedos en la frente. La persona debía ser un poco razonal para darse cuenta que un crucificado podía salvar a la humanidad. Pero eso mismo, decía el Señor, pero los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. La cruz podía significar muchas cosas, pero a partir de la predicación, a partir cuando se experimentó el poder de la cruz en la vida de la persona, la cruz vino a hacer muchas cosas maravillosas. Sí, mis amigos, para ellos era algo feo, algo terrible, una ridiculez completamente. Pero para los apóstoles, para aquellos que estaban predicando, decían, es poder de Dios para salvación. La palabra dunamis significa capacidad para producir un efecto fuerte, capacidad para cambiar las cosas, habilidad sobrenatural que puede experimentar alguien para ser transformado. Queridos, a simple vista, cuando miraban la cruz, las personas decían, esto fue un loco. Esto fue alguien más del montón, un delincuente más que murió. Pero cuando la gente creía, cuando las personas entendían quién era Jesús para sus vidas, entonces eso hacía un cambio poderoso en su existencia. Había una manifestación poderosa, había una capacidad para producir un efecto sorprendente en las vidas de las personas. Ese mismo poder quiere actuar hoy en tu vida, mi apreciado. Ese mismo poder que puede cambiar, que puede transformar. Ese mismo poder que se originó en la cruz del Calvario por la muerte de Jesús. Ese poder puede transformar tu familia. Puede transformar tu vida. Para muchos, palabra de la cruz, locura. Pero para los que se salvan es el poder de Dios. Poder Dios en nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi apreciado amigo, es que cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, nos da a entender que la revelación suprema de la justicia de Dios está en contra del pecado. El Señor tenía que pagar la deuda que el hombre no podía pagar. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente el Dios Todopoderoso, el Dios justo, podía libertar a su propio
pueblo, a sus propios hijos. Nos sirve también porque la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Algo te tiene atado. Necesitamos ir a la cruz de Cristo. No hemos podido vivir una vida cristiana significativa. Necesitamos ir a Cristo Jesús para que nos perdone. Mirar a la cruz. Esa cruz todopoderosa, pero también esa cruz que estuvo vacía, porque ahora Cristo ha resucitado. Ahora Cristo ha resucitado y necesitamos verlo, porque es nuestra única esperanza de vida eterna. Es el antídoto contra la futura rebelión en el pecado. Cuando Jesús murió, terminó para siempre la amenaza del pecado en el universo. Ahora mismo tenemos el poder que puede venir de Dios. Encontramos la esperanza de gloria. Vayamos a Cristo Jesús, miremos a la cruz, miremos al resucitado, porque hay poder en Él. Dile en esta hora al Señor: Señor, mi vida te necesita. Todavía hay cosas en mi vida que necesito cambiar. Necesito que me des ese poder. Yo hoy mismo quiero pedirle ese poder al Señor. Quiero pedirle su unción. Quiero pedirle su gracia para que Él pueda estar en mi vida. ¿Quisieras tú pedirle ese poder a Cristo Jesús? ¿Quisieras tú, mi apreciado, entregarle al Señor tu vida? Pues si tú lo deseas, que el Señor te pueda bendecir. Muchas gracias por ver este video. Espero que tu vida esté cambiando y que cada día sea semejante a Jesús. Recuerda que debes darle compartir, que debes escribir en los comentarios lo que más te gustó. También suscríbete para más videos que vamos a estar lanzando durante los próximos días. Así que suscríbete ahora mismo y no olvides compartir a otras personas para que más conozcan del amor de Cristo Jesús. Recuerda también que solo en Jesús tu vida puede alcanzar esperanza. Dios te bendiga.